Bueno, de chico, ya la lista lo pasaré al final, ¿ya? Buenos días, doctor. Buenos Doctor, días. buenos días. Buenos días. El día de hoy vamos a tocar un tema, son las reacciones de hipersensibilidad. Como les menciono, es un tema corto. Vamos a hablar todo lo que se refiere a los cuatro reacciones de hipersensibilidad que existen y cada uno cómo se relaciona a diferentes tipos de enfermedades. En este caso tenemos el logro del aprendizaje, el desarrollo del tema, fisiopatología de la hipersensibilidad, aplicación e integración de lo aprendido y la síntesis del tema. Bueno, en este caso vamos a poder comprender los mecanismos de la reacción de la hipersensibilidad y las principales entidades clínicas relacionadas a cada uno. Bueno, en cuanto a las reacciones de hipersensibilidad, primero definamos qué es hipersensibilidad. Es una de nosotros, usualmente cuando ingresa un germen o un factor ambiental, polen, alguna sustancia dentro de nuestro organismo, usualmente nosotros tenemos una respuesta. Esta respuesta va a va a atacar al germen y va a ocasionar el menos daño posible hacia nuestras células. Entonces a esto nosotros le llamamos una respuesta inmunitaria controlada, de la cual solo se va a encargar de destruir el germen y no ocasionar daño tisular. En cambio, en las reacciones de hipersensibilidad va a haber una respuesta inmunitaria inadecuada, o sea, descontrolada, dirigida contra los antígenos o tejidos propios del huésped. Y esto naturalmente, muy aparte de destruir o de eliminar ese patógeno que ha ingresado, también va a ocasionar daño hacia nuestras células. Entonces se ocasiona un daño tisular. En estos casos, las reacciones de hipersensibilidad debe tener daño también hacia nuestras células. No solo que se encargue del patógeno de destruirlo, sino también de nuestro organismo o de nuestras células. Tenemos causas. Una de las primeras causas es la autoinmunidad. Como nosotros ya sabemos, tenemos muchas enfermedades autoinmunes. Lupus eritematoso sistémico, tenemos la enfermedad de Graves, que nosotros formamos anticuerpos contra nuestras propias células. Algunas ocasionarán daño, algunas estimularán, como en la enfermedad de Graves, como se lo mencioné anteriormente, pero formamos anticuerpos. Y esa es una causa de hipersensibilidad. Reacción contra gérmenes o contra microbios. Cualquier partícula que ingrese fuera, ya sea un microbio, nosotros naturalmente vamos a intentar defendernos. Y tras esto se va a generar tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral. Y vamos a generar naturalmente anticuerpos y células que empiecen a dañar tejido. Este es el caso, por ejemplo, del virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B naturalmente es un virus hepatotropo que requiere prácticamente de la maquinaria celular del hepatocito para poder proliferar. Entonces, ¿qué pasa? Dado el caso del virus de la hepatitis A, va a ingresar a las células hepáticas y naturalmente van a exponer sus antígenos. Al exponer sus antígenos va a ocasionar una respuesta inmune, pero recordemos que el virus de la hepatitis A se encuentra dentro del hepatocito. Entonces, ¿qué va a hacer? La célula va a eliminar al hepatocito, daño tisular. Si este daño tisular se da de forma brusca, naturalmente ocasiona un cuadro de una insuficiencia hepática aguda en un paciente que tiene una exposición al virus de la hepatitis A. Entonces es una reacción contra microbios, pero que también puede ocasionar daño hacia nuestro organismo porque está
está dentro del hepatocito y este naturalmente va a ocasionar daño. Reacciones contra antígenos ambientales. Bueno, acá estamos hablando prácticamente de los antígenos que están en el ambiente, el polen. Entonces, el que es el más usual y el que más vamos a hablar, en la cual nos ocasiona también una reacción de hipersensibilidad. En este caso, la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Y nosotros ya sabemos que tenemos reacciones de hipersensibilidad, nosotros tenemos 4. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Esto ya lo han visto, me imagino, en patología y prácticamente es lo mismo, ¿no? La reacción de hipersensibilidad de tipo 4, de tipo 1, es una reacción inmediata, que es algo muy importante, aparte de que tiene una interacción con el antígeno de la inmunoglobulina E y del mastocito. Estos dos, prácticamente la inmunoglobulina E como el mastocito, son prácticamente las células principales y las que se van a encargar de la hipersensibilidad de tipo 1, inmunoglobulina E y mastocito. Bueno, por ende también pueden participar los linfocitos TH2, T helper 2 y, bueno, este ya le mencioné, la inmunoglobulina E. ¿Cuál es el detalle de la hipersensibilidad tipo 1? Es que puede ocasionar tal efecto que me puede ocasionar un No se le edema escuchó, laríngeo. doctor. Disculpe, no se le escuchó. Ahora sí me escuchan. Sí, sí. Un poquito. He metido mi mano en el audio, disculpe. Se quedó en mastocitos. Ya. Tanto la inmunoglobulina E como los mastocitos prácticamente son las moléculas diana o prácticamente las vedet en este proceso de la hipersensibilidad de tipo 1. A esto nos ayudan los linfocitos T helper 2. ¿Qué les mencionaba? Que esta enfermedad, la hipersensibilidad de tipo 1, si nosotros no la atacamos por medios de la medicina, este paciente puede llegar a la muerte. ¿Por qué? En una reacción de hipersensibilidad de la cual me ocasione, por ejemplo, un edema laringio con obstrucción de la vía aérea, paro respiratorio, paro cardíaco, el paciente se va a morir. Entonces hay que tener muy en cuenta que esta reacción de hipersensibilidad de tipo 1 hay que actuar de inmediato. Pero esta reacción de hipersensibilidad de tipo 1 tiene etapas. Una etapa de sensibilización de los alérgenos y tiene una etapa de activación de los mastocitos. Entonces, si nosotros vamos a este gráfico de acá, en este gráfico de acá vemos que acá tenemos el polen, que va a ingresar como un alérgeno, pero para nosotros va a ingresar como un antígeno. Entonces, este polen va a ingresar, porque ha ingresado por las vías respiratorias naturalmente, va a ingresar dentro de las células y se va a encontrar con una primera célula que se encuentra acá. Esto es la célula dendrítica. Esta célula dendrítica naturalmente lo va a llevar hacia los ganglios linfáticos locales. Va a entrar a los ganglios linfáticos locales y ahí va a encontrar un linfocito T nativo, un linfocito T virgen, como ustedes quieran llamarlo. Vamos a ponerle linfocito T nativo. Esta célula dendrítica le va a presentar partes de este polen hacia, en este caso llamado antígenos, hacia el linfocito T virgen y este se va a diferenciar. ¿En qué se va a diferenciar? Se va a diferenciar en linfocitos T helper 2. Este linfocito T helper 2 se va a ir con los linfocitos B y este le va a presentar el antígeno. ¿Para qué? Para que haya el cambio de la cadena pesada para formar inmunoglobulina E específica. ¿Qué significa? Si bien es cierto, estos linfocitos B tienen inmunoglobulina E, pero cuando yo le presento el antígeno,
este va a cambiar su conformación. Va a cambiar su conformación en las cadenas pesadas para que puedan ser específicas hacia el polen. ¿Ok? Esto se llama un proceso colaborativo, de la cual el linfocito T helper 2 es el que me va a ayudar a hacer el cambio o la modificación en la hemoglobina E para que pueda luego este linfocito B cambiar a una célula plasmática y esta célula plasmática liberar las inmunoglobulinas E. Ese es un método. El otro método es de que el mismo polen ingrese y se vaya directo hacia los linfocitos B. Si van hacia los linfocitos B, este naturalmente se va a unir hacia la inmunoglobulina E y este va a ser su cambio de conformación de la inmunoglobulina. Al hacer el cambio de la conformación de la inmunoglobulina, igual se transforma en célula plasmática y esta célula plasmática empieza a liberar inmunoglobulina E. En este contexto, acá tenemos el mastocito y el mastocito va a tener un receptor de alta especificidad o de alta eficiencia que se encuentra acá, o de alta afinidad, mejor dicho, así se llama, receptor de alta afinidad, y este va a chapar prácticamente la inmunoglobulina E, que ya es específica. Entonces, hasta acá prácticamente tenemos la sensibilización. ¿Qué me quiere decir el proceso de sensibilización a la exposición del alérgeno? Me quiere decir de que yo voy a llegar hasta un mastocito, de la cual ya tiene dentro de sus paredes ya la inmunoglobulina E específica para el alérgeno. Eso se da tras la primera exposición del alérgeno, naturalmente. Tras una segunda exposición del alérgeno, salí de nuevo al parque y me crucé con alguna abejita y vuelvo a tener este antígeno que ya va a ingresar directo hasta mi mastocito. Ok, mi mastocito naturalmente va a ingresar y se va a unir a esta inmunoglobulina E específica y hacia el mastocito. ¿Qué va a hacer el mastocito? El mastocito naturalmente va a empezar a reaccionar. Entonces, si yo tengo este mastocito, tengo mi receptor de alta afinidad y tengo mi inmunoglobulina E y ya ingresó el alérgeno, esto me va a activar vías. Recuerde que acá tenemos el núcleo y acá tenemos vesículas de histamina. Histamina. Lo que va a hacer este de acá va a hacer que toda una maquinaria simplemente para hacer de que el calcio ingrese desde el exterior hacia el interior y esto hace de que estas vesículas se empiecen a fusionar con la membrana plasmática de mastocito y me libere histamina. La primera condición. La segunda condición es que también hay otra maquinaria de la cual va hacia el núcleo de la célula de mastocito y esto me va a liberar citoquinas. Es el más fácil conocido factor de necrosis alfa, interleuquina 1. Pero también se van a activar los productos del ácido araquidónico. ¿Quiénes son los productos lipídicos? Las prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces, este mastocito no solo se encarga, si bien es cierto, se degranula, pero no solo libera histamina, libera citoquinas y libera productos finales del ácido araquidónico, que son los productos lipídicos, como son las prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces, si nosotros vemos acá, citoquinas y aminas vasoactivas y mediadores lipídicos. Como mediadores lipídicos los conocemos pues a las prostaglandinas, leucotrienos, a las aminas vasodilatadoras tenemos a la histamina y a las citoquinas tenemos el factor necrosis alfa como la interleuquina 1. ¿Por qué es importante esto?
porque yo tengo dos fases dentro de esta hipersensibilidad de tipo 1. ¿Cuáles son las fases? La fase de hipersensibilidad inmediata, la reacción inmediata que me puede llegar a la muerte del paciente si yo no lo trato de inmediato, y tengo una reacción de la segunda fase, que es una reacción tardía. En esta reacción tardía me van a ser consecuente de la activación de las citoquinas que estoy mencionando acá. En cambio, la histamina con las prostaglandinas y leucotrienos me van a dar la fase inmediata o la reacción de hipersensibilidad inmediata. Entonces, con eso ya podemos reconocer qué tipo de fases, en qué tipo de molécula que ha liberado el mastocito me va a determinar la fase. Entonces, si vemos este gráfico de acá, bueno, este libro conocido, ustedes ya lo conocen, ¿no? Abad. Acá tenemos una reacción inmediata y tenemos una reacción tardía. Acá supuestamente ya está la segunda exposición. Ya tengo la segunda exposición al germen. Acá, en la primera fase, va a haber liberación de histamina, prostaglandinas, leucotrienos. Me va a dar la primera fase. En esta primera fase, prácticamente lo que yo voy a ver es los síntomas agudos. ¿Cuáles son? Congestión vascular, edema, degranulación de células mastocíticas, que me va a traer vasodilatación, que me va a traer broncoconstricción, y todo esto me puede llevar hasta el shock y obstrucción de la vía aérea, que puede ser mortales. Pasada esta fase inmediata, que puedo haberla tratado, generalmente, porque si me llega un edema glótico, ya está, el paciente está frío. Llegamos a una segunda fase, de la cual ya es mediado por citoquinas. Estas citoquinas usualmente son quimiotácticas, quimiotaxis. ¿Por qué la quimiotaxis? Porque me va a empezar a llamar a los eosinófilos y me va a empezar a llamar a los neutrófilos. Entonces, tengo eosinófilos y neutrófilos prácticamente en la segunda fase de la enfermedad. Y esto me van a perpetuar el daño a nivel tisular en la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, tiene dos fases, la fase inmediata y la segunda fase, que es la fase tardía, en la hipersensibilidad de tipo 1, y esto va a depender del tipo de molécula que prácticamente me está liberando en ese momento. Y qué tipo de células. Naturalmente acá, en la inmediata, el mastocito es la célula más importante, y en la fase tardía, naturalmente, voy a ver a los eosinófilos y los neutrófilos, que esto me van a perpetuar el daño prácticamente. Entonces, en las enfermedades de hipersensibilidad de tipo 1, yo voy a tener diferentes tipos de enfermedades. El primero, que es la anafilaxia; el segundo, que es el asma bronquial; las rinitis alérgicas y la alergia a los alimentos. ¿Cuál es lo importante acá? La anafilaxia, naturalmente, es una reacción que se puede dar ya sea por picadura de abeja, ya sea por alimento, ya sea por fármacos, que naturalmente nosotros nos sabíamos, la alergia a la penicilina, que nos puede ocasionar una anafilaxia. Por ahí ahí le picaron una abeja y hizo una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, como voy a tener una reacción inmediata, inmunoglobulina E y mastocitos, se va a liberar histaminas, prostaglandinas, leucotrienos, y esto me va a traer una reducción, esto me va a traer una vasodilatación sistémica, y naturalmente me va a entrar el paciente con hipotensión y shock. Entonces, voy a tener hipotensión y shock por la dilatación vascular, por las prostaglandinas y por las histaminas que me están ocasionando vasodilatación. Pero también voy a tener otro problema, voy a tener obstrucción de la vía aérea. Recordemos que se empieza a generar
un edema en la zona del edema laringio, que es el más importante y es el que me preocupa, porque si hay un edema laringio, obstrucción de la vía aérea, estridor, y este paciente en algún momento me puede entrar una obstrucción completa de la vía aérea y el paciente ya no va a tener cómo respirar. Y entubar a un paciente con un edema laringio es muy difícil. El paciente va a tener que ir a una a una apertura de las cricoides. Entonces, tratamiento para esto prácticamente son corticoides de inmediato, que podemos utilizar la hidrocortisona, podemos utilizar la adrenalina, que es muy importante en los casos de anafilaxia, y podemos utilizar antihistamínicos, ¿no? Que es el más utilizado, tenemos la clorfenamina. El asma bronquial también está considerado dentro de la hipersensibilidad de tipo 1 naturalmente por sus componentes, ¿no? Inmunoglobulina E y mastocitos, que ingresa prácticamente puede ser el polen también, en la cual me ocasiona obstrucción de la vía aérea por hiperactividad del músculo liso. Y en la fase tardía, naturalmente ya van a entrar acá los eosinófilos, los neutrófilos, para ocasionar la inflamación y la lesión tisular causada por las reacciones de fase tardía. Entonces, el asma bronquial, si bien es cierto, en algún momento está en la calle, está corriendo, o por ahí pasa un agente, un alérgeno, de la cual los pacientes con asma son hiperreactivos, empieza una hiperreactividad bronquial, se cierran broncos, sibilantes, dificultad respiratoria, y esto naturalmente lo tenemos que tratar de inmediato con beta-2 agonistas para poder dilatar el vaso, porque mi peligro es de que se está obstruyendo el bronquio. Posteriormente ya viene la inflamación crónica en estos pacientes tras la fase tardía por los eosinófilos y los neutrófilos. La rinitis alérgica naturalmente prácticamente es lo mismo, ¿no? Ya hay una fase ya de mastocito de la cual está generando histamina, prostaglandinas, va a traer vasodilatación, pero ya local de todo lo que son la zona de los sinusoides, la zona de las fosas nasales, y esto me va a ocasionar gran secreción de moco cada rato. Y este es prácticamente en los pacientes que tienen enfermedades de rinitis alérgica, sinusitis, porque me va a afectar tanto los sinusoides como los... Y el otro es las alergias por los alimentos. En la alergia por los alimentos, naturalmente, a veces tenemos nosotros estafilococcus aureus que tienen enterotoxinas. Estas enterotoxinas naturalmente van a ingresar por el tracto gastrointestinal y esto me va a ocasionar una reacción de hipersensibilidad. Usualmente estas enfermedades lo único que te provoca son diarrea acuosa y te ocasiona vómitos, o sea, predominio más vómitos que diarrea. Y naturalmente esto pasa rápido porque es una enfermedad que tiene un tiempo de incubación menos de 6 horas y los vómitos y la diarrea usualmente son de 12 horas y ya se autolimita. Pero naturalmente tiene que haber consumo de carbohidratos, ¿no? Carbohidratos que estén infectados por el estafilococcus aureus. Esto en cuanto a la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, y esto prácticamente son las enfermedades que se presentan en estos tipos de pacientes. En la reacción de hipersensibilidad de tipo 2, naturalmente, y esto es lo que me van a responder, es mediada por anticuerpos contra antígenos que están en la superficie de los tejidos u otros componentes. Entonces acá tenemos 3 tipos de mecanismos. Tenemos la opsonización, tenemos el proceso inflamatorio y tenemos la disfunción por anticuerpos. Entonces tenemos 3: opsonización, inflamación celular naturalmente y tenemos disfunción por anticuerpos. En cuanto a la opsonización, si bien es cierto, ingresa el patógeno o ingresa más que todo el patógeno, y el patógeno naturalmente en su pared celular me va a tener los antígenos. En la opsonización me pueden ingresar 2 tipos de
anticuerpos. Acá, naturalmente, ya cambia el anticuerpo. La diana ya, o sea, la vedette ya no va a ser la inmunoglobulina E. Acá la vedette va a ser la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M. Acá también yo tengo neutrófilos y acá tengo también eosinófilos. Y si se dan cuenta, acá ya no están los mastocitos y acá ya no están ni inmunoglobulina E. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Llegan los antígenos y va a haber dos situaciones. La inmunoglobulina G se une al antígeno o empieza a unirse el complemento, que también es muy importante acá dentro de esta hipersensibilidad de tipo 2, voy a tener el complemento. En el caso de la opsonización, el que me va a ayudar ese es el complemento C3b. Entonces, estos anticuerpos que se han unido, ellos mismos pueden presentar a la célula fagocítica, porque es la primera opsonización más fagocitosis, el mismo anticuerpo que se pegó, que es inmunoglobulina G, puede presentarlo al macrófago. O si se activó la vía clásica del complemento y me liberó C3b, o sea, el complemento 3b, y que se unió a la membrana plasmática, también este macrófago tiene receptores para el complemento C3b. Cualquiera de los dos al final va a presentar, va a chapar el germen que está presentando sus antígenos y se lo va a comer. Entonces, en la opsonización más fagocitosis prácticamente me tienen que ver quiénes. Anticuerpos, que puede ser inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, o estos mismos anticuerpos pueden activar la vía clásica, me va a generar complemento C3b y esto se va a pegar hacia las paredes del patógeno y el macrófago tiene receptores tanto para el anticuerpo como tiene receptores para el complemento 3b. Cualquiera de los dos se van a unir al patógeno y va a empezar la fagocitosis. En cambio, en el proceso de inflamación mediado por células, ¿qué va a pasar acá? Igual, patógeno, antígenos, y puede venir los anticuerpos a unirse hacia este antígeno. Acá, anticuerpos uniéndose a los antígenos. ¿Qué también puede pasar? Que también se va a activar la vía clásica. Pero acá ya entra en los procesos de inflamación mediada por células. Acá ya va a entrar los complementos C5a y el complemento C3a. Entonces, estos complementos se unen a la membrana plasmática y va a activar a quién, a mis amigos los neutrófilos. Acá es distinto. Acá simplemente se une y hace que la célula lo fagocite. Acá lo que va a hacer es activar directamente el neutrófilo y esto me va a ocasionar la destrucción de la célula o del patógeno, o va a activar el neutrófilo y este va a empezar a liberar sus enzimas proteolíticas para que puedan destruir a la célula. O sea, también puede ser las reactantes de fase aguda, cualquier tipo de mecanismo que tenga este neutrófilo para poder destruir a este patógeno. Entonces, acá, quienes están implicados, acá están implicados los neutrófilos, anticuerpos, que puede ser IgG o IgM, y están implicados también el complemento, pero el complemento C5a y el complemento 3C3A. En cambio, en las mediadas por disfunción por anticuerpos, si bien es cierto, acá yo tengo la membrana muscular y tengo el axón terminal, y estos son receptores de acetilcolina, y naturalmente la acetilcolina tiene que unirse a este receptor para que nosotros hagamos una contracción muscular. ¿Qué pasa? Vienen los anticuerpos,
contra el receptor de la acetilcolina, se acopla dentro de estos receptores y naturalmente acá va a haber de que ya no haya unión de la acetilcolina con su receptor, entonces va a haber una debilidad muscular. ¿Ok? Eso lo vemos en las enfermedades de la miastenia gravis. Pero en la enfermedad de Graves, recuerden que les dije, cuando se forman esos anticuerpos, no va a haber disfunción. En la enfermedad de Graves, cuando se unen estos anticuerpos, naturalmente esto va a pasar a estimular la célula tiroidea y me va a ocasionar hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Entonces, ¿hay disfunción por anticuerpos? Sí, pero también hay estimulación por anticuerpos. Y esto también le llamamos hipersensibilidad de tipo 2. Entonces, acá también tenemos diferentes tipos de enfermedades. Les voy a hablar solo de las más frecuentes y las más encontradas. La anemia hemolítica autoinmune. El eritrocito tiene antígenos y se puede formar anticuerpos que opsonizan prácticamente la célula eritrocitaria y lo van a llevar hacia el macrófago. El mismo macrófago lo destruye o se lo lleva al vaso y el vaso se va a encargar de su destrucción. Entonces, son proteínas que se encuentran dentro de la superficie de la membrana del eritrocito y el mecanismo prácticamente va a ser la opsonización y la fagocitosis. ¿Qué me va a ocasionar? Naturalmente, va a haber destrucción de glóbulos rojos, va a tener que haber anemia, va a tener que haber hemólisis, va a tener anemia asociada a hiperbilirrubinemia, a predominio indirecto. Entonces, y naturalmente los otros mecanismos, la disminución el aumento de la aptoglobulina, bueno, todo esto lo que me diga que es un proceso de una anemia hemolítica. Otro dato muy importante, la púrpura trombocitopénica inmune es otra enfermedad relacionada con la hipersensibilidad de tipo 2. ¿Por qué? Porque yo tengo las proteínas que se encuentran en la superficie de las plaquetas. ¿Quiénes son? Las glicoproteínas 2B3A. Estas glicoproteínas 2B3A prácticamente también me van a ocasionar de que vengan anticuerpos, se unan a esta glicoproteína y van a ser opsonizadas y van a ser fagocitadas. Igual, lo puede destruir el mismo o lo puede llevar al vaso y destruir las plaquetas. Entonces, una de las clínicas importantes de esta enfermedad es que si estoy destruyendo plaquetas, naturalmente voy a tener sangrado, ¿no? Epístasis, gingivorragias, voy a tener hematomas, equimosis. Todo eso se puede ocasionar en la púrpura trombocitopénica inmune. El pénfigo vulgar también es otro mediado por anticuerpos. Acá, ¿cuál va a ser el detalle? Es que estos anticuerpos van a ir contra los desmosomas. Los desmosomas son las uniones intercelulares de los queratinocitos. Intercelulares, entre células se van a unir. Va a venir los anticuerpos y estos se van a unir, se van a unir y van a lisar prácticamente esta unión. Entonces es activación mediada por anticuerpos y va a haber la disrupción de las adhesiones intercelulares. Y esto naturalmente se va a formar vesículas o se van a formar bulas en la piel. En el pénfigo vulgar se forman bulas. Mediada por anticuerpos, anticuerpos contra los desmosomas, que son las uniones intercelulares. Las vasculitis, ya que son los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos. Ok. ¿Qué va a pasar acá? En la vasculitis de tipo de gamma va a haber proteínas de los neutrófilos. Y esto naturalmente van a activar los neutrófilos. ¿Y qué va a pasar acá? Va a haber degranulación de los neutrófilos. Es como el anticuerpo que se va a unir al vaso sanguíneo
Y naturalmente lo que un anticuerpo que se une al vaso, va a venir el neutrófilo y hasta acá estamos en la segunda parte de la que es inflamación mediada por células. Entonces me va a venir el neutrófilo y va a empezar a degranular para ocasionar lesión del endotelio. Y esto me va a ocasionar una vasculitis, una inflamación del vaso naturalmente, ¿no? Otra enfermedad muy importante, que es la enfermedad de Gut-Pasteur. Si bien es cierto, acá se forman anticuerpos contra la membrana basal y naturalmente yo, ¿dónde tengo membrana basal? En dos sitios muy importantes. La membrana basal del alveolo y la membrana basal del glomérulo. Entonces, si se van a formar estas membranas, anticuerpos contra la membrana basal, en este caso contra el colágeno de la membrana basal, estos van a ir a lesionar tanto a la membrana basal del alveolo como del glomérulo. Y esto me va a ocasionar nefritis y me va a ocasionar hemorragia pulmonar. Y esto naturalmente es ya una reacción de inflamación. ¿Por qué? Porque van a venir los neutrófilos, los anticuerpos se han depositado en la membrana basal, naturalmente mediada porque es una mediada por anticuerpos, se han depositado en la membrana basal y eso natural y el complemento que también se va a activar y acá van a venir los neutrófilos y, como digo, van a activar los neutrófilos y me van a empezar a destruir la membrana basal. Nefritis con sangrado renal y hemorragia pulmonar. La fiebre reumática. La fiebre reumática naturalmente ya es una enfermedad conocida por tenemos una infección por el estreptococcus piógenos que me dio prácticamente una faringitis en un tiempo. Ok, pasaron 3, 4 semanas, 3 meses y se generaron los anticuerpos contra el estreptococcus piógenes, que es el ASLO. Estos anticuerpos que se formaron tienen un similar parecido con la miocina del corazón. Entonces esto va a activar un proceso inflamatorio mediado por anticuerpos, porque los anticuerpos van a ir a depositarse en la miocina del miocardio y esto me va a ocasionar una miocarditis. También puede hacerse, también tiene proteínas parecidas dentro del cartílago y me va a ocasionar artritis. ¿Por qué? Mediada por anticuerpos, porque los anticuerpos que se formaron tras la infección de el estreptococcus piógenes me generó anticuerpos y estos tienen mimetismo contra las proteínas del corazón y de la articulación y me va a ocasionar la fiebre reumática. La miastenia gravis es prácticamente por disfunción por anticuerpos, ¿no? Se formó el receptor, los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina y esto naturalmente me ocasiona debilidad muscular y que me puede llegar hasta la parálisis, ¿no? ¿Por qué? Porque los anticuerpos naturalmente me van a bloquear el receptor de la acetilcolina y esto me va a ocasionar la debilidad muscular. La enfermedad de Grace ya es conocida, ¿no? La enfermedad de Grace, ya les hablé anteriormente, se forman anticuerpos contra el receptor de la TSH y estos naturalmente a la unión con el receptor de la TSH van a estimular y me van a liberar T3 y T4 en exceso y me va a ocasionar un hipertiroidismo. En el caso de la anemia perniciosa, ya los anticuerpos, que es mediado por anticuerpos, estos anticuerpos se forman contra las células parietales del estómago y contra el factor intrínseco. Y naturalmente yo necesito este factor intrínseco porque las células parietales lo forman o estos anticuerpos se unen al factor intrínseco, entonces el factor intrínseco no va a estar. Si no está, no va a estar, no hay nadie quien acompañe la vitamina B12 para unirse en el ilion y esto me va a ocasionar anemia macrocítica, anemia megaloblástica y si es asociado a anticuerpos contra las células parietales y el factor intrínseco, a eso lo llamamos nosotros anemia perniciosa. Entonces estas son enfermedades prácticamente por hipersensibilidad de tipo 2.
En el caso de la hipersensibilidad de tipo 3, acá tenemos prácticamente que son por inmunocomplejos, que se forman en la circulación y pueden depositarse en los tejidos. Esto es muy importante. Puede ser en tejidos locales como en lo mismo a nivel sistémico, a nivel de los vasos. Acá va a haber activación de complemento y proceso inflamatorio agudo mediado por células, mediado por neutrófilos. Entonces yo tengo 3 fases acá. Tengo la fase de la formación, tengo la fase del depósito y tengo la fase de la inflamación y lesión tisular. Este es prácticamente una presentación usual de un proceso de una vasculitis. ¿Qué pasó acá? Tengo antígenos, ha ingresado algún antígeno, por ejemplo, ya hablando de lupus eritematoso sistémico, que hay destrucción de queratinocitos y estos ha dado como antígenos los ácidos nucleicos. Naturalmente, se va a formar anticuerpos y estos anticuerpos se van a unir a estos antígenos. Naturalmente ya ha habido el proceso de presentación de la célula dendrítica, el linfocito B, célula plasmática y liberación de anticuerpos. Pero si estos antígenos siguen nadando en el torrente sanguíneo, estos se van a unir. Esto se llama un complejo antígeno-anticuerpo, también llamado inmunocomplejo. Entonces, acá ya se formó el inmunocomplejo. Que también estos inmunocomplejos pueden ser también de un estreptococo Biógenes, que dejó sus antígenos, que dejó sus anticuerpos, hazlo, y estos también se forman inmunoglobulinas, no inmunocomplejos. Acá, estos inmunocomplejos pueden depositarse ya sea en la membrana del vaso, ya sea en la membrana del glomérulo o en cualquier órgano. ¿Por qué? Porque es inmunocomplejo que va a empezar a viajar y se puede depositar en cualquier lugar. Donde se deposite va a ocasionar la lesión. Entonces, acá ya encuentro que este inmunocomplejo o complejo antígeno-anticuerpo se depositó en el vaso sanguíneo. Cuando este se deposita, activa el complemento y este complemento naturalmente me va a llamar a los neutrófilos, va a activar los neutrófilos ya en la fase de inflamación y este va a empezar a liberar sus enzimas proteolíticas para empezar la destrucción, y en este caso acá va a haber destrucción del endotelio porque esto se ha unido a las células endoteliales del vaso. Y esto me va a ocasionar una necrosis del vaso. A esto le llamamos una vasculitis asociada a necrosis fibrinoide de la pared vascular e intensa infiltración neutrofílica. Entonces, acá prácticamente el detalle de esta hipersensibilidad de tipo 3 es de que yo tengo antígenos nadando, tengo anticuerpos ya específicos contra este antígeno, se van a formar inmunocomplejos, estos inmunocomplejos van a seguir nadando en el torrente sanguíneo y donde se depositen es donde me va a ocasionar la enfermedad. Si se deposita en la membrana basal del glomérulo, me va a dar glomerulonefritis. Si se deposita, si se forman los inmunocomplejos de ácidos nucleicos y tienen depósito en todas las células, en cualquier célula se va a parar. Acá hablamos de un lupus eritematoso sistémico. Acá en prácticamente las enfermedades y de las enfermedades prácticamente que yo le voy a preguntar son de estas dos. De lupus eritematoso sistémico, que es la enfermedad por excelencia de hipersensibilidad de tipo 3, en la cual hay antígenos del núcleo, en este caso los ácidos nucleicos que se han roto, y esto prácticamente se une a otras moléculas y esto ya es extraño para el organismo. Entonces, estos ácidos nucleicos prácticamente empiezan a presentarse como antígenos, célula dendrítica, linfocito B, célula plasmática, libera anticuerpos. Y estos anticuerpos están dirigidos hacia el núcleo de todas las células del organismo, todas las células. Pero estos ácidos nucleicos, hacia la radiación ultravioleta y los queratinocitos que se han ido destruyendo, estos ácidos nucleicos van a seguir viajando.
Entonces, acá se van a formar, ya con los anticuerpos formados, se van a formar inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos en las enfermedad por lupus eritematoso sistémico tranquilamente se puede depositar en, en las células, en la membrana basal o en el glomérulo y me va a ocasionar la nefritis, que es la más frecuente por enfermedades por inmunocomplejos en el lupus eritematoso sistémico. También voy a tener lesiones de piel porque también recordemos que las células nucleares en la piel son lo mismo. El ácido nucleico son lo mismo para todas las células del organismo. También se puede depositar los inmunocomplejos en los articulaciones, en el cartílago, ocasionar artritis y en otros. Otros, ¿por qué? Porque prácticamente es en toda la economía del organismo. En el caso de la glomerulonefritis postestreptocócica, naturalmente, como les mencioné, se va a formar, tenemos el antígeno, ya se formó el anticuerpo. Ponte que yo haya tenido una faringitis estreptocócica que haya salido por estreptococo piógenes y me haya generado anticuerpos. En este caso los anticuerpos se llama el ácido. Estos anticuerpos naturalmente van a tener como antígeno mimetizado hacia las células de la membrana basal glomerular. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos inmunocomplejos se van a dirigir hacia la membrana basal, se van a depositar en la membrana basal y me va a ocasionar una nefritis. También tenemos lo que son el caso de la poliarteritis nodosa, que me va a ocasionar una vasculitis sistémica, la artritis reactiva, que prácticamente dentro de todos de estas enfermedades, ya sea la enfermedad del suero, la reacción del Artus, que es experimental, todos estos van a tener reacciones de mimetismo. Entonces acá estas son enfermedades por inmunocomplejos. Las dos más importantes prácticamente son estas y es la que más frecuentemente vemos. La reacción de hipersensibilidad de tipo 4 son la mediada ya por células, ¿no? Esta es una retardada, se da más que todo en enfermedades crónicas y yo tengo dos tipos de reacciones. Las reacciones por los linfocitos TCD4 y las reacciones por los linfocitos TCD8. Naturalmente, el linfocito TCD4 no me va a atacar de forma directa, pero va a hacer que otros lo ataquen por mí. Y para esto necesita las citoquinas y los linfocitos CD8 que sí son los más agresivos, ¿no? Yo voy a atacar directo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Llega un patógeno, presenta sus antígenos y cuando lo presenta hacia el linfocito CD4, naturalmente este de acá va a liberar citoquinas para la activación de mi neutrófilo y este neutrófilo empieza a liberar productos para la destrucción celular. Recuerden, el linfocito TCD4 no va a actuar de forma directa. El linfocito CD4 me va a activar. Ya sea puede activar el mismo linfocito CD8 para que vaya a atacar directo o a través de citoquinas para que se puedan activar los neutrófilos y atacar al tejido donde se encuentra el microorganismo. En el caso de las reacciones de tipo linfocito TCD8, ya pues se le presenta el antígeno y él mismo es el que va a atacar. Entonces hace sus perforinas, ingresa sus granzimas, las granzimas activa las caspasas y muerte celular programada. Entonces, la hipersensibilidad de tipo 4 prácticamente son enfermedades mediadas por células. En el caso de la tuberculosis, ¿qué va a pasar? Si ingresa el bacilo ácido alcohol resistente, este de acá me está ocasionando daño, el organismo tiene una respuesta celular para formar granulomas. ¿Por qué quiero formar granulomas? Porque yo quiero contener esos bacilos ácido alcohol resistentes, el bacilo tuberculoso, lo quiero retener dentro.
Entonces van a empezar a liberar el linfocito CD4 y naturalmente el linfocito CD4 me va a liberar citoquinas, el interferón gamma, que es muy importante para la activación de los macrófagos. Y estos macrófagos me van a ir a empezar a encapsular el bacilo ácido alcohol resistente. Muy aparte de eso, estos macrófagos también se pueden unir, me van a formar las células gigantes, también se van a acoplar acá las células epiteloides, muchas otras células, y esto me va a formar el granuloma en los pacientes con TB. ¿Qué pasa con la reacción de PPD? En la reacción de PPD, naturalmente, nosotros para ponerlos la PPD, nosotros vamos a esperar una reacción celular que se da en el tiempo. ¿Qué nos dice? La prueba de PPD, enrojecimiento o induración a las 8 horas y su punto máximo hasta las 62 horas. Bueno, las granulomas ya les hablé. Si yo le pongo el PPD contiene antígenos contra el Mycobacterium tuberculosis. Si yo ya he tenido una primoinfección, ¿qué va a pasar? Yo ya generé los anticuerpos y yo ya generé la inmunoglobulina G de recuerdo. Entonces, estos naturalmente ya automáticamente cuando lleguen los antígenos, la inmunoglobulina G me va a activar los macrófagos, neutrófilos y todas estas células van a ir hacia el lugar donde se liberó los antígenos. Y esto me va a formar una respuesta celular. No una respuesta celular que dañe tanto tejido, pero sí me va a generar una induración y un enrojecimiento de la piel porque están acudiendo los neutrófilos. Y esto naturalmente es una respuesta positiva ante un paciente que ya tuvo una primoinfección pero que no desarrolló la enfermedad. Acá, ¿quiénes tenemos? Naturalmente, ¿no? A la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad por excelencia de etiología celular, mediada por linfocitos CD8 y los T-helper 17. Esto van a liberar citoquinas y me van a traer a los linfocitos CD8 y esto me van a ocasionar daño crónico inflamatorio a través de los linfocitos de CD8 y también me están actuando los neutrófilos, eosinófilos, también es un ataque mixto, tanto de CD4 como de CD8. La esclerosis múltiple, yo tengo antígenos en la mielina del sistema nervioso central, no del periférico. Entonces acá también va a actuar los T-helper 1, T-helper 17 y me va a activar a los macrófagos para destruir prácticamente la mielina y ocasionarme naturalmente, si es la mielina de desmielinización del sistema nervioso central y con inflamación perivascular. Naturalmente la parálisis aparece porque están destruyendo la mielina del sistema nervioso central. Como ya les hablé en la clase anterior, la diabetes mellitus tipo 1 es mediada por proceso inflamatorio, insulinitis, linfocitos CD8 que me van a atacar prácticamente hacia las células beta o hacia los islotis y me va a ocasionar una insulinitis. Las enfermedades inflamatorias crónicas del intestino, la psoriasis y la cirugía por tanto, y acá algo muy importante, la tuberculosis, que no lo han puesto ahí. La tuberculosis es una hipersensibilidad mediada por células o una hipersensibilidad de tipo 4. Entonces, ya yendo al síntesis del tema, tenemos la hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. La 1 es mediada es una hipersensibilidad inmediata, la otra es mediada por anticuerpos, la otra es mediada por inmunocomplejos y la otra es mediada de forma celular. Acá, ¿quién es la diana? Los inmunoglobulinas E y los mastocitos.
¿Por qué? Porque la inmunoglobulina E va a tener liberación de aminas vasoactivas y otros mediadores de los mastocitos y reclutamiento de células inflamatorias ya en la fase tardía, que me va a traer dilatación vascular, edema, contracción de músculo liso, producción de moco, lesión tisular e inflamación. Las enfermedades, ya se lo he mencionado, anafilaxia, alergia y asma, que son los más importantes. En la hipersensibilidad de tipo 2 ya cambia el anticuerpo y es una inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, y estos naturalmente me van a traer daño por opsonización y fagocitosis, procesos inflamatorios y disfunción por anticuerpos o estimulación por anticuerpos. ¿En qué enfermedades más comunes? En la anemia hemolítica autoinmune y el síndrome de Gutt-Pasteur, que son las enfermedades de hipersensibilidad tipo 4. En la hipersensibilidad de tipo 3, la mediada por inmunocomplejos, acá prácticamente va a haber la formación de los complejos, el depósito de los complejos, y va a haber prácticamente la activación de los neutrófilos con el posterior vasculitis, en el caso se deposita en un vaso. Inflamación, vasculitis necrotizante con necrosis fibrinoide, si es que en este caso. Ahora, ¿en qué enfermedades índices hay acá? El lupus y la glomerulonefritis postestreptocócica. Ya la enfermedad del suero y reacciones de Arthur, eso no se la pregunta. Hipersensibilidad de tipo 4, mediada por células, ¿no? CD4, CD8, ¿no? Y acá va a haber infiltrados celulares, perivasculares, edema, formación de granulomas y destrucción celular. Aquí que tenemos la diabetes, la tuberculosis, la dermatitis por contacto, la esclerosis múltiple y la diabetes mellitus tipo 1 como enfermedades mediadas por células. Ok, chicos, ha sido un gusto poder llevar todas estas clases de fisiopatología con ustedes. Y bueno, naturalmente voy a llamar lista. Necesito tener la lista de sus datos. A ver, Aguinaga, Presente, doctor. Aimituma, Presente, doctor. Antón Vargas, Presente, doctor. Aranda Lunsen, Presente, profesor, buenos días. Atochado Silva, Presente, profesor, buen día. Bastidas Enríquez, Presente, doctor, buenos días. Campos Echabautis, Presente, profesor, buenos días. Cárdenas Guarmaní, Presente, doctor, buenos días. Cárdenas Ruiz, Carpio Molina, Presente, doctor. Córdoba Ruiz, Presente, doctor, buenos días. Domínguez Joaquín, Presente, doctor, buenos días. Enciso Escobar, Enciso Escobar, Estofanero Cuarite, Presente, doctor, buenos días. Galván Fajardo, Presente, doctor, buenos días. Gamonal Romero, Presente, doctor, buenos días. Garay Mantilla, Presente, doctor, buen día. Huarcalle Cañaupa, Huarcalle Cañaupa, Illane Ñáñez, Presente, doctor, buenos días. Cuipa Machado, Presente, doctor, buenos días. Yamoca Domínguez, Presente, profesor, buenos días. López Velázquez, Presente, doctor, buenos días. Manrique Parraguirre, Presente, doctor. Buenos días. Martínez Inostroza, Presente, doctor. Buenos días. Menéndez Altamirano, Presente, profesor, buenos días. Moria Alarcón, Presente, doctor, buenos días. Munive Manrique, Presente, doctor, buenos días. Muñoz Rengifo, Muñoz Rengifo, Muñoz,
Oblitas Vegaray, Presente, doctor. Buenos días. Ores Urichaki, Ores Urichaki, Presente, doctor Ore, buenos días. Otero Kruger, Otero Kruger, Pérez Jordán, Pérez Jordán, Doctor, buenos días. Pérez Jordán, presente. Raimundes Rosas, Presente, doctor. Ríos Susaníbar, Presente, doctor. Buenos días. Santón Gómez, Santos Gómez, disculpe, Presente, profesor. Buenos días. Silva Calle, Presente, doctor, buen día. Talledo Ruiz Díaz, Talledo presente, Talledo. doctor. Buenos días. Valdés Maldonado, Presente, Valdés, doctor, buenos días. Yupanqui Yanqui, Presente, doctor. Celada Borja, Presente, doctor. ya, Cárdenas Ruiz, Enciso Escobar, Huarcalle Cañaupa, Muñoz Rengifo, Otero Kruger, bueno, entonces ya nos veremos el sábado, ya nos veremos el miércoles 7. Estudien, chicos, esta es nuestra última clase, me despido de todos, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.